Esta es tu oportunidad para llenarte de buenas vibras y replantearte las cosas que te molestan, para encontrar tu propósito y felicidad que dure, con tus propias reglas. Descúbrete, sánate y mejórate. Prioriza tu bienestar. Comencemos. Hola a todos y todas, bienvenidas a otro episodio de Felicidad Radical. Yo soy Kiriosa y te enseño a ser radicalmente feliz con amor propio, conciencia y propósito. En el episodio de hoy te quiero hablar, como el título lo dice, adiós a la preocupación. La preocupación puede ser un estado de adicción emocional al caos y realmente no lo miramos como eso, sino que muchas veces en la sociedad se nos enseña a que si nos preocupamos lo suficiente, si estamos todo el día preocupadas, es porque algo nos importa. Pero no es así. Nos enseñan que la preocupación muestra interés y que la despreocupación o la paz y la calma muestra desinterés en algún tipo de tema o situación. Pero te vengo a decir que la preocupación, como te había dicho un poquito antes, es una reacción al trauma, que es la adicción emocional al caos. Porque pensemos mejor, ¿qué es la preocupación? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos preocupadas? Cuando estamos preocupadas nos sentimos que tenemos todo este peso en nuestros hombros, que no estamos haciendo suficiente, que las cosas no están funcionando como nosotras queremos, que todo va a salir mal o que si no sale mal no va a salir exactamente como nosotras queremos. Y eso tiene bastantes cosas que desglosar, así que empecemos. Primero, el miedo a la incertidumbre. El miedo a no saber qué va a pasar. Y como te he dicho en otros capítulos, en otros episodios, es la incertidumbre donde los milagros pasan. Porque nosotros tenemos una idea de cómo queremos hacer las cosas y cómo queremos que salgan. Pero de nosotras no dependen todas las cosas. Nosotras no podemos controlar todas las cosas. Y el miedo a la incertidumbre nos revela que tenemos dificultades en dejar ir el poder, dejar ir la necesidad de controlar todas las cosas y de hecho enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Es la voz del ego quien te dice que tienes que tener miedo a la incertidumbre. Todos tenemos esa curiosidad de saber qué pasaría si o qué hubiera pasado si y quisiéramos ser magos y adivinos para adivinar todas las cosas que nos van a pasar, las buenas y las malas. ¿Cuándo es que me ascenderán de puesto? ¿O cuándo es que me contratarán en alguna empresa? ¿O cuándo es que mi negocio empezará a progresar más? Todos queremos saber más a fondo cuándo las cosas que nosotras queremos se vayan a realizar. Pero tenemos que tener también en cuenta que la incertidumbre es la oportunidad del universo o de Dios o de algún poder superior de darte más de lo que tú quieres en la vida. A lo que me refiero es que mientras tú te estás preocupando porque no puedes controlar las cosas o no sabes cuándo las cosas van a empezar a salir bien, estás frenándole la posibilidad al universo de bendecirte aún más, de bendecirte de formas mucho más grandes de las que tú habías soñado. Y el miedo a la incertidumbre nos frena. Y nos frena no solamente por frenarle al universo la posibilidad de darnos mucho más de lo que nosotras habíamos deseado una vez, sino que también nos frena de vivir en el presente. Cuando estás preocupándote, no estás apreciando todas las cosas que ya tienes en el momento en el que te estás preocupando. En algún momento de tu pasado, tú soñabas con estar donde estás hoy. Y tal vez se nos olvide de vez en cuando, pero hay que recordárnoslo. Por ejemplo, cuando yo estaba entrando a la universidad, tenía el sueño de graduarme con honores. Y pues los años pasaron y me gradué con honores. Pero ya cuando me había graduado con honores se me olvidó que yo quería graduarme con honores y que 5 años atrás yo quería graduarme de la universidad, tener mi título. Y creo que muchas personas se pueden relacionar con esta historia porque puede ser que querías casarte, ya estás casada y se te olvidó que pues en algún momento soñabas casarte y tener esta vida romántica y esta relación amorosa con una persona.
O puede ser que querías tu negocio propio y querías ser tu propia jefa o jefe y ahora que ya lo eres, te quejas más por todos los problemas que tienes que en recordar que en alguna vez tú soñabas ser tu propia jefa o jefe. Y es una parte de la condición humana que es bastante normal, a todos nos pasa, pero que este episodio sea para ti una señal de recordarte todas las cosas que tú una vez soñaste y que ahora tienes. Porque es ese proceso de la vida, del crecimiento, del desarrollo personal, donde nosotras iniciamos con un sueño y después llegamos a tener el sueño. Pero cuando tenemos el sueño, lo logramos, lo cumplimos, se nos olvida agradecer. Y cuando se te olvida agradecer, te empiezas a preocupar, porque ahora quieres más cosas. Y está genial querer más cosas. Estamos programadas como humanas para querer más cosas, ser ambiciosas y estar en constante expansión como el universo. No hay nada de malo en ser ambiciosa, pero hay que tener en cuenta que se tiene que recordar lo que uno una vez deseó y agradecerlo. No pueden existir al mismo tiempo preocupación y agradecimiento. No pueden existir porque son completamente energías diferentes. ¿Cómo te sientes cuando estás agradeciendo y te das cuenta que tienes un montón de cosas y has logrado un montón de cosas también? Pues te sientes bien, te sientes en paz. Pero ¿qué pasa cuando tú se te olvida agradecer y solamente te estás preocupando? Te sientes mal, te sientes estresada, ansiosa y con miedo. Enfoca tu energía, enfoca tus pensamientos en lo que tienes y lo que has logrado más que en lo que no tienes. Cuando te enfocas en abundancia, atraerás abundancia, pero cuando te enfocas en la escasez, por ejemplo, cuando dices, ay, ya no tengo dinero para comprarme tal, o nunca me alcanzan dinero, ¿y por qué el dinero nunca me alcanza? Ahí te estás enfocando en la escasez. Pero si dices cosas como, hoy, este mes pagué el recibo de la energía eléctrica, pagué el recibo de agua, pagué el mantenimiento donde vivo, agradezco mucho tener la capacidad de pagar mi plan en el celular. Cuestiones así, te estás enfocando en todas las cosas que sí tienes. El miedo a la incertidumbre es un miedo que te lo dice tu ego. Te dice tu ego que nunca has tenido nada y que nunca vas a tener nada y que por eso te tienes que preocupar, pero no es así. La supervivencia, como el estado de supervivencia que siempre hablo cuando nos nace en nosotras un miedo, es la preocupación. Cuando estamos preocupadas sentimos miedo y por eso estamos activando nuestro sistema, nuestro estado de supervivencia, esta parte de nuestro sistema nervioso, y cuando lo activamos estamos en un estado de huir o pelear o congelarnos, y ese estado nunca nos va a dar paz. La preocupación es igual al estado de supervivencia. Y la preocupación no es igual a la paz y la salud mental. Y de hecho son opuestas, porque tú no puedes sentir paz cuando sientes miedo. La paz es ese estado mental donde tú te das permiso de enfocarte en todas las cosas que sí están saliendo bien, que ya no sientes miedo, sientes amor. Recordemos que en la vida solamente hay dos energías: el miedo y el amor. Todas las demás emociones se desglosan a partir de estas dos emociones. La preocupación nace del miedo. Los celos nacen del miedo. La abundancia nace del amor. La prosperidad nace del amor. El sentimiento de bienestar y esa calma con la que una pueda vivir, eso nace del amor. El 95% de personas viven en un estado de víctima, en ese rol de victimismo. Y cuando escuché este estudio me pareció bien interesante porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos viviendo en miedo. Muchas veces solamente culpamos a las demás personas o nos preocupamos casi que por hábito y nos enojamos, nos ponemos ansiosas, el estrés es parte de nuestra vida y no sabemos cómo manejar estas cosas
hasta que nos damos cuenta, cuando creemos la conciencia de que el 95% de personas viven en un rol de víctima, lo que significa que para estas personas miran su alrededor, miran el mundo como las demás personas tienen la culpa, pero yo no. O las demás personas me están haciendo daño y yo, pobrecita de mí, no puedo hacer nada. Es esta perspectiva de la persona que no le permite salir adelante. Cuando tú estás en un estado de víctima, estás en este rol, tú no puedes pensar en agradecer, en nuevas opciones, no puedes replantearte tus pensamientos porque estás tan concentrada en culpar a los demás por tus desgracias, por cuando te sientes mal, por todo lo que no te sale bien según tú. Y lo único que haces es indagar y excavar mucho más en lo que es el rol de víctima. La preocupación nos pone en un rol de víctima no para resolver problemas, sino que para mantener los problemas y hundirnos más. Porque el estado de víctima, por supuesto, cuando algo nos pasa mal, alguien nos roba o alguien pues se aprovecha de nosotros, nos dice mentiras, pues sí, fuimos una víctima de algo. Pero no significa que porque una cosa te ha pasado tienes que vivir toda tu vida bajo el mismo rol de víctima. ¿No puedes vivir bajo este miedo? Bueno, sí puedes vivir bajo este miedo, pero no vas a ser feliz, no vas a tener ese bienestar que puedes compartir con las demás personas. Revisa lo que puedes hacer. ¿Qué hacer? Primero tienes que calmar tu sistema nervioso. Para decirle adiós a la preocupación, tienes que calmar tu sistema nervioso porque ya nos dimos cuenta que la raíz de la preocupación es el miedo. Y el miedo en nuestro cerebro lo comunica a nuestro sistema nervioso y nuestro sistema nervioso se activa para luego estar en un estado de supervivencia donde vamos a querer pelear o huir. Cuando estamos en este estado de supervivencia, no podemos pensar lógicamente. Nuestro sistema, nuestro cuerpo está hecho de tal forma para que cuando estemos en un estado de supervivencia, las partes lógicas de nuestro cerebro que nos ayudan a procesar información se desactivan. Se desactivan porque, imagínate, si un cocodrilo te está persiguiendo, tú no te vas a poner a pensar en cuánto es la raíz cuadrada de 64 o cuánto, cuál es la distancia y la altura para sacar una hipotenusa. No te vas a poner a pensar en todas esas cosas si hay un animal que te está persiguiendo y te quiere comer. Por eso, toda la energía y toda la sangre en el cerebro, cuando estás en un estado de supervivencia, va a tus instintos, va a tus hábitos, va a la activación de un estado de supervivencia para, como ese mismo nombre lo dice, sobrevivir. Pero muchas y casi todas las cosas que nos pasan nunca van a hacer que un animal nos esté persiguiendo o que nuestra vida esté realmente en peligro. Solamente pues nuestro cerebro nos está diciendo eso porque nuestro cerebro no puede reconocer entre un animal me quiere comer y estoy a punto de perder mi vida a el estrés de entregar una tarea. Y ahí es donde la forma en que te hablas pues tiene mucho impacto en ti, porque cuando dices un animal me va a matar, ya estoy muerta, tú misma te estás diciendo las reglas, las normas que tu cerebro tiene que seguir. Igual cuando pues entregas una tarea, estás pendiente de entregar un trabajo o pues tienes que también entregarle un trabajo a algún cliente, una entrega, lo que sea, pues ¿cómo te hablas? He escuchado a muchas personas decir, es que me van a matar si no saco esta tarea y no saco un buen punteo. O, ay, estoy tan harta que ya estoy harta y hacer algo más de esta tarea me voy a morir si voy a tener que hacer algo más. Ese tipo de conversaciones contigo misma activa tu sistema nervioso y activa la preocupación. ¿Qué más puedes hacer? Revisa tus pensamientos. Mira y replantea tu enfoque. Las reacciones que tienes son un producto de tus pensamientos. Las emociones no nacen solamente así por así. Tienen un ciclo de creación basado en los pensamientos. Porque si tú piensas,
constantemente y te enfocas en este pensamiento, digamos, soy millonaria, soy millonaria, soy millonaria, soy millonaria, y estás constantemente pensando esta afirmación, ¿tú crees que te va a faltar el dinero? No. Pero ¿qué pasa? Porque muchas personas se dicen la siguiente afirmación, soy tan pobre, o yo no puedo mucho porque soy pobre, mi familia es pobre, si nosotros siempre hemos sido pobres, los ricos son malos. Todas las personas adineradas son malas y son avaras y han sacado su dinero de una forma cuestionable y no tienen ética ni buenos valores, son unas malas personas. ¿Qué crees que vas a pasar por esas afirmaciones? Lo que tú vas a sentir va a ser un rencor hacia las personas que tienen dinero y vas a creer que ser una persona pobre, ser un mártir porque nunca puedes comprarte todas las cosas que quieres ni apoyar a las causas beneficiarias que tú quieres, es bueno. Aunque tú lo quieras hacer pero no puedes, es bueno porque estás sufriendo por el dinero. Si piensas cosas así, siempre, siempre, siempre vas a sufrir por el dinero, porque tú misma te hablas y le das instrucciones a tu cerebro de lo que tú quieres hacer. Cuando te estás, en el mismo ejemplo que te comentaba, cuando tú estás hablando acerca del dinero y te nombras a ti como pobre, te dices a ti misma que las personas ricas son malas y, o sea, todas las personas, según tú, son malas, que tienen dinero. Lo que tú estás haciendo es invitar a la preocupación, porque tú misma le dices a tu cerebro tener dinero es malo. Y no es que tener dinero sea malo, pero tú misma le estás dando un significado a las cosas que piensas. ¿Por qué no darle un significado que te ayude? ¿Por qué no darle un significado a las cosas que piensas que te vaya a sacar adelante y que vaya a ayudarte a cumplir las metas y los sueños que quieres, que tienes? Esas cosas que quieres lograr. Tú tienes ese poder. Ten una conversación honesta con tu ego. ¿Cuál es la raíz del miedo? ¿Cuál es la raíz de esa preocupación? Recordemos que todas las personas tenemos una niña o niño interno viviendo adentro de nosotras. Esa parte de nuestro cerebro que se quedó en esa etapa de la niñez. Y los niños quieren sentirse seguros y jugar. Pero cuando los niños internos, los niños o niñas internos que viven adentro de nosotros tienen miedo, significa que no están seguros, no se sienten seguros y no están jugando. ¿Por qué? Ten una conversación honesta y pregúntate a qué le tienes miedo. Más allá de el qué dirán, más allá de no tener suficiente dinero, más allá de quedarle mal a alguien, cualquier cosa, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la verdadera raíz de tu miedo? ¿Es porque tú tienes miedo a ser vista? ¿Es porque tú tienes miedo que no te van a aceptar? ¿Que tú tienes miedo que te van a criticar y por eso te van a excluir del grupo donde vives? ¿Del grupo de personas? ¿No vas a sentir ese sentimiento de pertenencia a algún lugar? Tenemos que hablar con nuestro ego de forma amable y de forma curiosa, no para regañar, sino más bien para investigar y descubrir cuál es la raíz del miedo que tienes. ¿Por qué tienes tantas ganas de preocuparte, pero no tienes tantas ganas de investigarte? Cuando tú te preocupas, también es una gran señal de ayúdame, ayúdame, que tu niña interna te está diciendo a ti misma. Por ejemplo, cuando sentimos algún dolor en el estómago y pues nos duele el estómago, rápido pensamos, ¿será que comí algo? ¿Será que algo me cayó mal? ¿Qué me pasó? Porque el dolor es un indicador que algo no está funcionando como debe de funcionar. De igual forma es el dolor emocional. La preocupación es un dolor emocional. No estás bien y es un indicador que algo más está pasando y tú tienes que investigar
¿qué fue lo que pasó? Como cuando te enfermas de alguna intoxicación en el estómago, tú te preguntas, ¿será que fue la granizada que me comí? ¿O será el chuco que me comí? ¿O será la pizza? ¿O será la leche? ¿O qué habrá sido? ¿Seré alérgica a algo de lo que comí? ¿O será que algo pues estaba pasado y yo no sentí y me lo comí? De igual forma, tienes que preguntarle a tu ego cuál es la raíz del dolor emocional, de la preocupación que te está molestando. Y tienes que ser sincera, no tienes que decírselo a nadie más, puedes pensarlo, puedes escribirlo, puedes meditar en ello. Otra forma de calmar la preocupación y de decirle adiós a la preocupación son respiraciones. Y quiero darte esta analogía porque cuando la escuché me pareció bien interesante. Inhalamos y así empezó nuestra vida. Y cuando exhalamos, la última vez que exhalemos, así terminará nuestra vida. Pero vivimos en este ciclo de inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Y nosotras no tenemos ningún tipo de preocupación de que el aire se acabe. O no estamos con el miedo de ya no voy a tener suficiente, o yo no merezco respirar, o yo no tengo este tipo de privilegio de poder respirar constantemente. Estas dos respiraciones nos enseñan bastante y tienen bastante sabiduría porque en cada vez que inhalamos es un nuevo inicio de ciclo y cada vez que exhalamos terminamos un ciclo. Y que la preocupación y el miedo con el que estás viviendo ahorita sea el fin de un ciclo por medio del conocimiento que vas a adquirir acerca de ti misma. Venimos al mundo y cuando venimos al mundo tenemos esta capacidad de conocernos, entendernos y de indagar cuál ha sido nuestro pasado y cómo podemos utilizar nuestro pasado para sanarnos y dar este conocimiento al mundo. Tenemos un gran poder y cada vez que respiremos nos podemos recordar que todo ciclo tiene un inicio y tiene un fin y que se repite y se repite y se repite con el fin de un crecimiento y desarrollo personal. Quiero recordarte que tu estado natural es la calma, pero nos preocupamos la mayoría del tiempo por una adicción emocional al caos o a ser víctimas. Esto es una respuesta al trauma. Porque la respuesta al trauma significa que cuando estabas creciendo o una buena parte de tu vida o alguna etapa de tu vida, la forma en que las demás personas te trataban era por medio de una respuesta al caos. Todas las demás personas, si no te sentías segura, si no sentías que eras aceptada incondicionalmente, si no sentías que eras amada incondicionalmente, y si creciste con una persona que, por ejemplo, le gritaba a todas las personas que iban manejando a la par de él, ese es caos. Si creciste escuchando a tus papás o tus cuidadores peleándose y gritándose y tirándose cosas, eso es caos. O si tuviste algún cuidador que tenía un problema mental, que tenía alguna enfermedad mental como esquizofrenia, desorden bipolar, incluso ansiedad o estrés, ese es caos. Y si creciste rodeada de este caos, tú lo asimilaste y aprendiste que vivir en caos es lo natural. Pero realmente no es natural. El caos tiene su momento y su lugar, pero estar rodeada del caos todo el tiempo no es natural. Y esa es una respuesta al trauma porque no te sentías segura cuando estabas creciendo. Y porque no te sentías segura cuando estabas creciendo, desarrollaste este tipo de mecanismo de defensa donde ignorabas el caos, supuestamente, y seguías con tu vida normal, como que si el caos fuera a desaparecer por sí solo. O tal vez interiorizaste que tú eras la responsable del caos. Si yo no existiera, por ejemplo, mis papás no se pelearían y no se gritarían. Si yo no gastara tanto dinero, mis papás no estarían tan preocupados por el dinero todo el tiempo. Y ahorita cuando somos adultas no nos
no nos ponemos a pensar en esas cosas porque decimos, ¿cómo voy a pensar eso si yo obviamente tengo el derecho de existir, si tengo vida? Pero cuando le explicamos eso a nuestra niña interna, no es tan fácil, porque recordemos que nuestra niña interna tiene hasta 7 años de edad, y cuando estamos en ese tipo en esa edad tan sugestionable, no tenemos la capacidad de pensar que alguien más tiene la culpa por lo que está pasando. Los niños se toman la culpa ellos mismos. Si sus papás se separan y no les explican, si sus papás se gritan todo el tiempo, o si tienen problemas de dinero, o si constantemente se están mudando y no tienen ese periodo de adaptación y de guía para adaptarse a sus nuevos entornos. Todo eso marca algo en tu niña interior que tienes que descubrir, porque ahí está la raíz de tu miedo. Aparta 15 minutos al día para sentir tu preocupación. Esto es el trabajo de sombras o el shadow work que hablaba hace un par de episodios atrás, que es sumamente importante, porque si te vas a preocupar, y todas las personas nos vamos a preocupar en más de algún momento, que esté bien hecho, que sea lo que tiene que ser. No tienes que preocuparte todo el día, las 24 horas del día, las 12 horas que estamos despiertas cada día. No se tiene que preocupar todo el tiempo, pero sí podemos preocuparnos y apartar y poner en nuestra agenda estos 15 minutos. Hoy a las 3 voy a darme 15 minutos para preocuparme. Y para preocuparme y pensar todas las cosas que puedan salir mal y darle rienda suelta a mi ego para que me diga todo lo que va a salir mal y todo lo que no estoy haciendo bien y todo por lo que yo no soy suficiente y todo lo que no tengo. Escucha tu ego y deja que tu ego se preocupe. Que te diga todo lo que tenga que decir. 15 minutos. Y ya después de estos 15 minutos incómodos, y seguramente no son los 15 minutos de los sueños que cada quien tiene, ¿verdad? No, sino que va a ser incómodo y va a ser difícil y posiblemente lo vas a querer procrastinar, pero la importancia de sentir la preocupación, darte el tiempo de hacer el trabajo de sombras y luego perdonarte, entender la preocupación, entender tu miedo y dejarlo ir, tiene muchísima importancia. Lo siento, no sé si escuchan ese sonido. Creo que un vecino quiso salir y su faja tiene un problema. Bueno, en fin, lo siento. Lo que quería decir, lo que estaba diciendo, es que al darte el tiempo de hacer el shadow work, de hacer el trabajo de sombras y de sentirte incómoda, le estás dando una puerta abierta a todas esas emociones acumuladas de salir, de verbalizarse, de sentirse, de pensarse, de salir de tu corazón, de sanar esa parte y dejarlas ir. Muchas cosas no necesitan tener una raíz súper profunda y tenemos que ir hasta cuando teníamos 3 años y cuando fue la primera vez que nos preocupamos y cómo sentimos esa primera pelea que experimentamos por nuestros cuidadores. No, puede ser un poco más sencillo. Solamente tenemos que sentir a veces solamente con decir lo que estamos sintiendo o con escribir lo que estamos pensando nos vamos a sentir mucho mejor. No porque la preocupación sea una emoción desglosada del miedo significa que sea mala. Ninguna emoción es mala realmente, sino más bien tomémoslo como un indicador. Recuerda el ejemplo del estómago, de la intoxicación. El dolor es un indicador que algo no está funcionando bien y tenemos que revisarlo para que funcione bien. Del mismo modo, la preocupación es un indicador de que algo te está haciendo mal o que hay algo adentro de ti que necesita ser escuchado, escrito, verbalizado, pensado, de la forma en que tú proceses tus emociones, y luego lo tienes que dejar ir y sentirte bien dejándolo ir. Preocuparte por algo no va a arreglarlo o mejorarlo, solo te hace sufrir. Y cuando tú entiendas esta frase, esta oración,
Cada vez que te preocupes y cada vez que tu ego tome rienda suelta en medio de una reunión o tal vez en medio de un día muy pacífico y de repente te empieces a preocupar por algo que tu ego te dijo, recuérdate que preocuparte por algo no va a arreglarlo o mejorarlo, solo te hace sufrir. Al preocuparte, tu ego te está queriendo proteger de algo que según el ego es el peor escenario, algo de lo peor que te puede pasar. Pero el ego tiende a decir muchas mentiras, porque el peor escenario de lo que te dice tu ego, lo más probable es que nunca va a pasar. Nunca. Y nos dejamos llevar por estas historias del ego, que olvidamos que también tenemos otra parte que se llama intuición y que tenemos otra parte que se llama raciocinio y que tenemos muchas otras partes más aparte del ego. Y es tu responsabilidad darte cuenta cuándo es que tu mente está trabajando por medio del ego o por medio de la intuición. ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿El miedo o el amor? No hay nada de malo, pero tú tienes que tener en cuenta, tienes que ser consciente dónde está tu vida. ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Tu ego o tu intuición? Al final, todo va a salir mejor de lo que esperas. Y por eso tienes que escuchar más a tu intuición. Pero antes de escuchar a tu intuición, tienes que darte cuenta que estás siendo operada por medio del ego. Recuerda que el 95% de las personas viven en un estado de víctima, lo que significa que el 95% de las personas los guía su ego, los guía el miedo. ¿Tú quién quieres ser? ¿Guiada por el miedo o guiada por el amor? Está en ti la decisión. Ya tienes muchos tips, ya tienes muchas formas de calmar tu sistema nervioso. Así que cuéntame qué tal te pareció este episodio. Si te gustó, no te olvides suscribirte o darle like si me estás escuchando en YouTube o si me estás escuchando en Spotify. Sígueme en mis redes sociales como Quiriosa Studio y también visita mi página web quiriosa.com para descargar el regalo emocional de cada mes. Es un entrenamiento emocional para ayudarte a ser radicalmente feliz. Escucha mi podcast Felicidad Radical y nos vemos en la próxima.